Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Lleva tu lujuria a la cruz, por John Owen. La Escritura enseña que la vida cristiana es una batalla real. Pablo nos advierte que, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Jesús mismo nos llama a una pureza tan seria que si algo nos hace caer, debemos arrancarlo sin vacilación. No son palabras simbólicas, son un llamado urgente a tratar el pecado con una determinación radical. En este espíritu, John Owen nos recuerda que el mayor campo de guerra no está afuera, sino dentro del corazón. La lujuria, dice él, no se derrota ignorándola ni suavizándola, sino llevándola directamente al Evangelio. Ahí, a la luz de la santidad de Cristo, el pecado se vuelve insoportable y la gracia se vuelve irresistible. Es un llamado serio, bíblico y necesario. Confrontar aquello que quiere dominarnos, vencerlo no con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu, y caminar en una vida donde Cristo sea más precioso que cualquier deseo de la carne. Que estas palabras te despierten, te examinen y te lleven a depender más del Salvador, que no solo perdona el pecado, sino que también rompe su poder. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Para luchar y vencer el pecado persistente diría: 1. Carga tu conciencia con la culpa del pecado. Esta es mi instrucción. Carga tu conciencia con la culpa del pecado. No solo consideres que tiene culpa, sino carga tu conciencia con la culpa de sus erupciones y perturbaciones. Para el correcto perfeccionamiento de esta regla, daré algunas instrucciones específicas. Tome el método de Dios y comience con lo general, para luego descender a lo particular. Carga tu conciencia con la culpa que se manifiesta en ella debido a la rectitud y santidad de la ley. Trae la santa ley de Dios a tu conciencia. Deposita en ella tu corrupción. Ora para que te conmueva. Considera la santidad, la espiritualidad, la ardiente severidad, la interioridad y la absoluta naturaleza de la ley, y observa cómo puedes estar ante ella. Esfuérzate mucho, digo, por conmover tu conciencia con el terror del Señor en la ley, y cuán justo es que cada una de tus transgresiones reciba una recompensa. Quizás tu conciencia invente evasivas para evitar el poder de esta consideración, como que el poder condenatorio de la ley no te pertenece, que estás libre de ella, y cosas por el estilo. Y así, aunque no te conformes a ella, no necesitas preocuparte tanto por ella. Pero, dile a tu conciencia que no puede presentar ninguna evidencia que te confirme que estás libre del poder condenatorio del pecado, mientras tu lujuria no mortificada yace en tu corazón, para que, tal vez, la ley cumpla su petición de dominio total contra ti, y entonces seas una criatura perdida. Por lo tanto, es mejor reflexionar a fondo sobre lo que dice. Ciertamente, quien alega en lo más recóndito de su corazón que está libre del poder condenatorio de la ley, permitiéndose así en secreto conceder la menor tolerancia a cualquier pecado o lujuria, no puede, basándose en el Evangelio, presentar ninguna evidencia, con una seguridad espiritual tolerable, de que en realidad está debidamente libre de aquello de lo que pretende estar liberado. Sea cual sea el asunto, la ley tiene la comisión de Dios de atrapar a los transgresores donde quiera que los encuentre, y así llevarlos ante su trono, donde deben defenderse. Este es tu caso actual. La ley te ha descubierto, y ante Dios te llevará. Si puedes pedir perdón, bien. Si no, la ley hará su trabajo. Sin embargo, esta es la obra propia de la ley: descubrir el pecado en su culpa, despertar y humillar el alma para él, ser un espejo que represente el pecado en sus colores. Y si te niegas a lidiar con ello por este motivo, no es por fe, sino por la dureza de tu corazón y el engaño del pecado. Esta es una puerta por la que muchos profesantes han salido hacia la apostasía abierta. Han pretendido tal liberación de la ley, como que ya no consultarían su guía ni dirección, que ya no medirían su pecado con ella. Poco a poco, este principio, insensiblemente, desde la noción de él, ha procedido a influir en sus entendimientos prácticos y, habiéndose apoderado de ellos, ha desatado la voluntad y los afectos hacia toda clase de abominaciones. Por tales caminos, digo, persuade tu conciencia a escuchar diligentemente lo que la ley te dice, en el nombre del Señor, acerca de tu lujuria y corrupción. Oh, si tus oídos están abiertos, hablará con una voz que te hará temblar, que te derribará y te llenará de asombro. Si alguna vez quieres mortificar tus corrupciones, debes atar tu conciencia a la ley,
cerrarle todos los cambios y excepciones, hasta que reconozca su culpa con una comprensión clara y completa, para que entonces, como dice David, tu iniquidad esté siempre delante de ti. Salmo 51:3. Lleva tu lujuria al Evangelio, no para aliviarla, sino para una mayor convicción de su culpa. Mira a aquel a quien has traspasado. Zacarías 12:10, Juan 19:37, y siente amargura. Dile a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he despreciado y pisoteado? ¿Es esta la retribución que le hago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu Santo por su gracia? ¿Así retribuyo al Señor? ¿He profanado el corazón que Cristo murió para lavar, en el que el bendito Espíritu ha elegido morar? ¿Y puedo mantenerme alejado del polvo? ¿Qué puedo decirle al querido Señor Jesús? ¿Cómo podré mantenerme firme ante Él? Considero tan poco valor la comunión con Él, que por esta vil lujuria apenas le he dejado espacio en mi corazón. ¿Cómo escaparé si descuido tan gran salvación? Mientras tanto, ¿qué le diré al Señor? Amor, misericordia, gracia, bondad, paz, gozo, consuelo. Los he despreciado todos y los he estimado como nada, para poder albergar lujuria en mi corazón. ¿He visto el rostro paternal de Dios para contemplar su rostro y provocarlo? ¿Mi alma fue lavada para dar cabida a nuevas impurezas? ¿Intentaré decepcionar el fin de la muerte de Cristo? Contristaré diariamente a ese espíritu que me selló para el día de la redención. Entretén tu conciencia a diario con este tratado. Comprueba si puede resistir esta agravación de tu culpa. Si esto no la hace hundirse y derretirse en cierta medida, me temo que tu caso es peligroso. Pasa a los detalles. Así como bajo el título general del Evangelio deben considerarse todos sus beneficios, como la redención, la justificación y similares. Así, en particular, considera la gestión del amor que estos ofrecen hacia tu propia alma para la agravación de la culpa de tu corrupción. Como, considera la infinita paciencia y tolerancia de Dios hacia ti en particular. Considera qué ventajas podría haber tomado contra el tiempo para haberte convertido en una vergüenza y un oprobio en este mundo, y en un objeto de ira para siempre. Cómo lo has tratado traicionera y falsamente de vez en cuando. Lo has adulado con tus labios, pero has roto todas tus promesas y compromisos, y que por medio de ese pecado ahora estás persiguiendo. Y sin embargo, Él te ha perdonado de vez en cuando. Aunque pareces haberlo puesto a prueba con valentía, ¿cuánto tiempo podría resistir? ¿Y aún pecarás contra Él? ¿Aún lo cansarás y lo harás servir con tus corrupciones? ¿No has estado a menudo listo para concluir que era completamente imposible que Él te soportara más? Que te rechazaría y no sería más misericordioso? Que toda su tolerancia se había agotado y que el infierno y la ira incluso estaban listos para ti. Y sin embargo, por encima de toda tu expectativa, Él ha regresado con visitas de amor. ¿Y permaneceréis todavía en la provocación de los ojos de su gloria? ¿Cuántas veces has estado a punto de ser endurecido por el engaño del pecado, y por la infinita y rica gracia de Dios has recuperado la comunión con Él? ¿No has notado que la gracia se desvanece, que el deleite en los deberes, las ordenanzas, la oración y la meditación se desvanece, que las inclinaciones a un andar descuidado prosperan, y que quienes antes estaban enredados, casi sin remedio? ¿No te has encontrado involucrado en tales caminos, sociedades, compañías y todo aquello con deleite, que Dios aborrece, y te aventurarás más al borde de la dureza? Todos los tratos misericordiosos de Dios contigo, en dispensaciones providenciales, liberaciones, aflicciones, misericordias y goces, todo debe ocurrir aquí. Por estos medios, digo, y por otros similares, carga tu conciencia, y no la abandones hasta que esté completamente afectada por la culpa de la corrupción que mora en ti, hasta que sea consciente de su herida y se acueste en el polvo ante el Señor. A menos que esto se haga con el propósito, todos los demás esfuerzos serán en vano. Mientras la conciencia tenga algún medio para aliviar la culpa del pecado, el alma nunca intentará vigorosamente su mortificación. En cuarto lugar, al estar así afectado por tu pecado, anhela constantemente liberarte de su poder.
No permitas que tu corazón se conforme ni un instante con tu estado actual. Los deseos anhelantes, tanto en lo natural como en lo civil, carecen de valor y consideración, salvo que inciten y motiven a la persona a usar diligentemente los medios para lograr lo que se busca. En lo espiritual, la situación es diferente. Anhelar, anhelar y suspirar por la liberación es una gracia en sí misma, con un poder inmenso para conformar el alma a la semejanza de lo que se anhela. Por eso, el apóstol, al describir el arrepentimiento y la tristeza piadosa de los corintios, la considera una gracia eminente que entonces se puso en acción, un deseo vehemente. Segunda Corintios 7:11. Y en este caso del pecado que mora en nosotros y su poder, ¿en qué estado se manifiesta? Su corazón estalla en anhelos, expresando apasionadamente su deseo de liberación. Romanos 7:24. Si esta es la actitud de los santos al considerar el pecado que los habita, ¿cómo se intensificará cuando se le añade la furia y el poder desconcertantes de cualquier lujuria y corrupción? Ten la certeza de que, a menos que anheles la liberación, no la tendrás. Esto hará que el corazón esté atento a cualquier oportunidad de ventaja contra su enemigo y listo para aprovechar cualquier ayuda que se le brinde para destruirlo. Los deseos intensos son la vida misma de ese orar siempre. Lucas 21:36, que se nos ordena en todas las circunstancias, y en ninguna es más necesario que en esta. Ponen la fe y la esperanza en la obra, y son el movimiento del alma en pos del Señor. Convierte tu corazón entonces en un estado de ánimo jadeante y resoplando. Suspira, clama. Conoces el ejemplo de David. Salmos 38 y 42. No necesitaré insistir en ello. Considere si el malestar tiene sus raíces en su naturaleza y, aumentado por tu constitución. La quinta dirección es: considera si la enfermedad que te aqueja no está arraigada en tu naturaleza y albergada, fomentada, pues, y aumentada por tu constitución. Una propensión a algunos pecados puede, sin duda, residir en el temperamento y la disposición naturales de los hombres. En este caso, considera, esto no es en lo más mínimo una atenuación de la culpa de tu pecado. Algunos, con abierta profanidad, atribuirán grandes enormidades a su temperamento y disposición, y no sé si otros pueden aliviarse de la apremiante culpa de sus enfermedades mediante la misma consideración. Es a partir de la caída, de la depravación original de nuestra naturaleza, que el fomes 45 y el alimento de cualquier pecado residen en nuestro temperamento natural. David considera que el haber sido formado en la iniquidad y concebido en el pecado es una agravación de su pecado posterior, no una disminución o atenuación del mismo. Salmo 51:5. Que tengas una inclinación peculiar hacia cualquier mal carácter pecaminoso no es más que un brote peculiar de la lujuria original en tu naturaleza, que debería humillarte y humillarte de forma peculiar. Lo que debes tener en cuenta por este motivo, en relación con tu andar con Dios, es que tu temperamento y disposición le otorgan al pecado, y también a Satanás, una ventaja tan grande que, sin una vigilancia, cuidado y diligencia extraordinarios, seguramente prevalecerán contra tu alma. Miles han sido precipitados al infierno por esta razón, quienes, de otro modo, al menos, podrían haber ido a un ritmo más suave, menos provocador y menos dañino, para la mortificación de cualquier mal arraigado en la naturaleza humana. Además de todos los demás medios ya mencionados o que se seguirán mencionando, existe un expediente especialmente adecuado: el del apóstol. Disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Primera Corintios 9:27. Someter el propio cuerpo a la servidumbre es una ordenanza de Dios que tiende a la mortificación del pecado. Esto frena la raíz natural del mal y lo marchita al eliminar su saciedad. Quizás debido a que los papistas, hombres ignorantes de la justicia de Cristo, la obra de su espíritu y todo el asunto en cuestión, han puesto todo el peso y énfasis de la mortificación en servicios voluntarios y penitencias que conducen a la sujeción del cuerpo, sin conocer la verdadera naturaleza del pecado ni de la mortificación. Puede, por otro lado, ser una tentación para algunos descuidar algunos medios de humillación que Dios mismo reconoce y designa. La sumisión del cuerpo, en el caso en que se insiste,
mediante la supresión del apetito natural, el ayuno, la vigilia y otras medidas similares, es sin duda aceptable a Dios, siempre que se haga con las consiguientes limitaciones. El debilitamiento y deterioro externo del cuerpo no debe considerarse algo bueno en sí mismo, ni que consista en mortificación alguna, lo cual, a su vez, nos sometería a las ordenanzas carnales, sino solo como un medio para el fin propuesto, el debilitamiento de cualquier enfermedad en su raíz y sede natural. Una persona puede tener flaqueza de cuerpo y alma a la vez. Los medios para lograr esto, a saber, el ayuno, la vigilia y otras medidas similares, deben considerarse como cosas que, por sí mismas y en virtud de su propio poder, no pueden producir una verdadera mortificación de ningún pecado. Pues si lo hicieran, el pecado podría ser mortificado sin la ayuda del Espíritu en cualquier persona no regenerada del mundo. Deben considerarse únicamente como maneras mediante las cuales el Espíritu puede, y a veces lo hace, desplegar fuerza para el cumplimiento de su propia obra, especialmente en el caso mencionado. La falta de una correcta comprensión y el debido perfeccionamiento de estas y otras consideraciones similares ha suscitado entre los papistas una mortificación que podría aplicarse mejor a los caballos y otras bestias del campo que a los creyentes. En resumen, esto es lo que se ha dicho. Cuando la enfermedad de la que se queja parece tener su raíz en el temperamento y la constitución naturales, al aplicar nuestras almas a la participación de la sangre y el Espíritu de Cristo, debemos esforzarnos por frenar, a la manera de Dios, la raíz natural de esa enfermedad. Considere las ocasiones y ventajas que su malestar ha aprovechado para manifestarse y manifiéstese contra todas ellas. La sexta instrucción es: considera qué ocasiones, qué ventajas ha aprovechado tu mal genio para manifestarse y vela por todas ellas. Esta es una parte del deber que nuestro bendito Salvador recomienda a sus discípulos bajo el nombre de velar. Os digo a todos, velad. Marcos 13:37, que en Lucas 21:34 es: tened cuidado, no sea que vuestros corazones se sobrecarguen. Velad contra toda manifestación de vuestra corrupción. Me refiero al deber que David profesaba estar ejercido. Me he guardado de mi iniquidad, dice él. Salmos 18:23. Vigiló todos los caminos y obras de su iniquidad, para prevenirlos, para levantarse contra ellos. A esto se nos llama a considerar nuestros caminos. Considera qué caminos, compañías, oportunidades, estudios, negocios o condiciones han favorecido o suelen favorecer tus desórdenes, y prepárate con cautela contra todos ellos. Los hombres harán esto con respecto a sus dolencias y desórdenes. Las estaciones, la dieta y el aire que han resultado ofensivos deben evitarse. ¿Acaso las cosas del alma son menos importantes? Ten en cuenta que quien se atreve a entretenerse con ocasiones de pecado, se atreverá a pecar. Quien se aventure a tentaciones de maldad, se aventure a la maldad. Hazael pensó que no debía ser tan malvado como el profeta le dijo que sería. Para convencerlo, el profeta no le dice nada más que: serás rey de Siria. Segunda Reyes 8:13. Si se deja tentar por la crueldad, será cruel. Dile a un hombre que cometerá tales y tales pecados, se sobresaltará. Si logras convencerlo de que se dejará tentar por tales ocasiones, tendrá poca confianza. Hay muchas instrucciones particulares sobre este punto, y no es necesario insistir en ellas ahora. Pero dado que este punto no es menos importante que toda la doctrina aquí tratada, lo he tratado extensamente en otro tratado sobre cómo caer en las tentaciones. Levántate poderosamente contra las primeras acciones y concepciones de tu malestar. La séptima dirección es: levántate poderosamente contra las primeras acciones de tu malestar, sus primeras concepciones. No permitas que gane el más mínimo terreno. No digas: hasta aquí irá y no más allá. Si tiene margen para un paso, dará otro. Es imposible fijar límites al pecado. Es como el agua en un canal. Si una vez se desborda, seguirá su curso. Su no acción es más fácil de rodear que su límite. Por lo tanto, Santiago da esa gradación y proceso de la lujuria, para que podamos detenernos en la entrada. ¿Sientes que tu corrupción comienza a enredar tus pensamientos? Levántate con todas tus fuerzas contra ella, con no menos indignación que si hubiera logrado plenamente lo que pretende. Considera lo que un pensamiento impuro tendría. Te haría revolcarte en la necedad y la inmundicia.
Pregúntale a la envidia, ¿qué tendría? Asesinato y destrucción al final. Oponte a él con el mismo vigor que si te hubiera degradado por completo a la maldad. Sin este curso de acción, no prevalecerás. A medida que el pecado se arraiga en los afectos para deleitarse, también se arraiga en el entendimiento para menospreciarlo. Usa y ejercítate en meditaciones que te sirvan para llenarte en todo momento de autohumillación y pensamientos de tu propia vileza. En octavo lugar, usa y ejercítate en meditaciones que te sirvan para llenarte en todo momento de autohumillación y pensamientos de tu propia vileza. ¿Cómo? Considera mucho la excelencia de la majestad de Dios y tu infinita e inconcebible distancia de Él. Muchos pensamientos al respecto no pueden sino llenarte con un sentido de tu propia vileza, que golpea profundamente la raíz de cualquier pecado interior. Cuando Job llega a un claro descubrimiento de la grandeza y la excelencia de Dios, se llena de autoaborrecimiento y es presionado a la humillación. Job 42, 5, 6. ¿Y en qué estado afirma el profeta Habacuc estar arrojado sobre la aprehensión de la majestad de Dios? Habacuc 3:16. Con Dios, dice Job, hay terrible majestad. Job 37, 22. De ahí los pensamientos de los antiguos, que al ver a Dios, morirían. La Escritura abunda en esta consideración autohumillante, comparando a los hombres de la tierra con saltamontes, con vanidad, con el polvo de la balanza, respecto a Dios. Isaías 40, 12, 25. Ten muchos pensamientos de esta naturaleza para humillar el orgullo de tu corazón y mantener tu alma humilde. Nada te inducirá a ser engañado por el pecado que tal disposición de corazón. Piensa mucho en la grandeza de Dios. Piensa mucho en tu desconocimiento de Él. Aunque sabes lo suficiente para mantenerte humilde, qué poco sabes de Él. La contemplación de esto sumió a ese sabio en esa aprehensión de sí mismo que expresa: ciertamente soy más insensible que cualquier hombre, y no tengo entendimiento humano. No aprendí sabiduría, ni tengo conocimiento de lo sagrado. ¿Quién subió al cielo o descendió? ¿Quién contuvo el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Proverbios 30, 2, 4. Esfuérzate también por derribar el orgullo de tu corazón. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué pequeña porción es? ¿Cuán inmenso es en su naturaleza? Puedes contemplar sin terror el abismo de la eternidad. No puedes soportar los rayos de su glorioso ser, porque considero esta consideración de gran utilidad en nuestro caminar con Dios, en la medida en que sea coherente con esa confianza filial que nos es dada en Jesucristo, para acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Insistiré aún más en ella, para dar una impresión perdurable de ella a las almas de quienes desean caminar humildemente con Dios. Considera, entonces, te digo, mantener tu corazón en constante admiración por la majestad de Dios, que personas de los más altos y eminentes logros, de la comunión más cercana y familiar con Dios, aún en esta vida conocen muy poco de Él y su gloria. Dios revela su nombre a Moisés, los atributos más gloriosos que ha manifestado en el pacto de gracia. Éxodo 34, 5, 6. Sin embargo, todo es solo la parte trasera de Dios. Todo lo que Él conoce por ello es poco, bajo, comparado con las perfecciones de su gloria. Por eso, con referencia peculiar a Moisés se dice: a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. De Él habla en comparación con Cristo, y de Él se dice aquí: nadie, ni siquiera Moisés, el más eminente entre ellos, ha visto jamás a Dios. Hablamos mucho de Dios. Podemos hablar de Él, de sus caminos, sus obras, sus consejos, todo el día. La verdad es que sabemos muy poco de Él. Nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, nuestras expresiones de Él son bajos, muchos de ellos indignos de su gloria. Ninguno de ellos alcanza sus perfecciones. Objeción. Dirás que Moisés estaba bajo la ley cuando Dios se envolvió en tinieblas y su mente en tipos, nubes e instituciones oscuras. Bajo el resplandor glorioso del Evangelio, que ha traído vida e inmortalidad a la luz, siendo Dios revelado desde su propio seno, ahora lo conocemos mucho más claramente, y tal como es. Ahora vemos su rostro, y no solo su espalda, como lo hizo Moisés. Respuestas.
Reconozco una diferencia enorme y casi inconcebible entre la relación que ahora tenemos con Dios, después de que nos hablara por medio de su propio Hijo, Hebreos 1:2, y la que la mayoría de los santos tenían bajo la ley. Pues aunque sus ojos eran tan buenos, agudos y claros como los nuestros, su fe y entendimiento espiritual no eran inferiores a los nuestros, y el objetivo era tan glorioso para ellos como para nosotros. Sin embargo, nuestro día es más claro que el de ellos. Las nubes se disipan y se dispersan. Cantares 4:6. Las sombras de la noche se desvanecen. El sol ha salido y la visión se hace más eminente y clara que antes. Sin embargo, esa visión peculiar que Moisés tuvo de Dios, Éxodo 34, era una visión evangélica, una visión de Dios como misericordioso, y sin embargo, se le llama solo artes traseras, es decir, inferior y mezquina en comparación con sus excelencias y perfecciones. El apóstol, exaltando al máximo esta gloria de la luz por encima de la ley, manifiesta que ahora el velo que causa la oscuridad ha sido quitado. 2 Corintios 3:16. De modo que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. 2 Corintios 3:18 nos dice como en un espejo. 1 Corintios 13:12. En un espejo. ¿Cómo es eso? Claramente, perfectamente. ¡Ay, no! Él explica cómo es. Vemos por espejo, oscuramente, dice 1 Corintios 13:12. No es un telescopio lo que nos ayuda a ver las cosas a lo lejos, de lo que habla el apóstol. Y sin embargo, qué pobres son las ayudas. Cuán lejos estamos de la verdad de las cosas a pesar de su ayuda. Es un espejo al que alude, donde solo hay oscuras especies e imágenes de las cosas, y no las cosas mismas, y una visión en él con la que compara nuestro conocimiento. También les dice que todo lo que vemos, di esoptrou, por, o, a través de este cristal, está en ainigmati, en un enigma, en oscuridad y obscuridad. Y hablando de sí mismo, quien seguramente era mucho más perspicaz que cualquier otro ser vivo, nos dice que solo vio ex meros, en parte. Solo vio la parte posterior de las cosas celestiales y compara todo el conocimiento que había adquirido de Dios con el que tenía de las cosas cuando era niño. Es un meros menos que el toteleion, como si será destruido o eliminado. Sabemos qué nociones y aprensiones débiles, endebles e inciertas tienen los niños sobre cosas de cualquier consideración abstrusa. Como cuando crecen con alguna mejora en sus partes y habilidades, esas concepciones se desvanecen y se avergüenzan de ellas. Es un elogio para un niño amar, honrar, creer y obedecer a su padre. Pero por su ciencia y nociones, su padre conoce su infantilismo y locura. A pesar de toda nuestra confianza en los altos logros, todas nuestras nociones de Dios son solo infantiles con respecto a sus infinitas perfecciones. Balbuceamos y balbuceamos y decimos que no sabemos qué, en su mayoría, en nuestras concepciones y nociones más precisas, según creemos, de Dios. 64. Podemos amar, honrar, creer y obedecer a nuestro Padre, y con ello Él acepta nuestros pensamientos infantiles, pues no son más que infantiles. Solo vemos su espalda. Sabemos poco de él. De ahí esa promesa que tan a menudo nos sostiene y consuela en nuestra angustia. ¿Lo veremos tal como él es? ¿Lo veremos cara a cara? ¿Conoceremos como somos conocidos? ¿Comprenderemos aquello por lo cual somos comprendidos? 1 Corintios 13:12. Primera de Juan 3:2. Y positivamente, ahora no lo vemos. Primera de Pedro 1:8. Todo lo cual concluye que aquí solo vemos su espalda. No como Él es, sino en una representación oscura y obscura, no en la perfección de su gloria. La reina de Sabá había oído mucho de Salomón y albergaba en su mente grandes pensamientos sobre su magnificencia, pero al llegar y ver su gloria, se vio obligada a confesar que no le había sido revelada ni la mitad de la verdad. Primera Reyes 10:7. Podemos suponer que aquí hemos alcanzado un gran conocimiento, pensamientos claros y elevados de Dios. Pero, ¡ay! Cuando Él nos traiga a su presencia, exclamaremos, nunca lo conocimos tal como es. Ni la milésima parte de su gloria, perfección y bienaventuranza entró en nuestros corazones. El apóstol nos dice que no sabemos lo que seremos. 1 Juan 3:2. Ni cómo nos encontraremos en el futuro.
Mucho menos entrará en nuestros corazones concebir lo que Dios es y lo que encontraremos que es. Consideremos ya sea a aquel que ha de ser conocido, o la manera por la cual lo conocemos, y esto se verá además. Sabemos tan poco de Dios, porque es Dios quien ha de ser conocido así, es decir, Él que se nos ha descrito mucho por esto, que no podemos, conózcanlo. ¿Qué otra cosa pretende cuando se llama invisible, incomprensible y cosas por el estilo? Es decir, a quien no conocemos ni podemos conocer tal como es. Y nuestro progreso consiste más en conocer lo que no es que lo que es. Así se le describe como inmortal e infinito. Es decir, no es como nosotros mortal, finito ni limitado. De ahí esa gloriosa descripción de él, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Primera Timoteo 6:16. Su luz es tal que ninguna criatura puede acercarse. No se le ve, no porque no se le pueda ver, sino porque no podemos soportar verlo. La luz de Dios, en quien no hay tinieblas, impide el acceso a él a ninguna criatura. Quienes no podemos contemplar el sol en su gloria, somos demasiado débiles para soportar los rayos de su infinito brillo. Ante esta consideración, como se dijo, el sabio se declara una auténtica bestia, sin entendimiento humano. Proverbios 30:2. Es decir, no sabía nada en comparación con Dios, de modo que parecía haber perdido todo entendimiento al considerarlo a Él, su obra y sus caminos. En esta reflexión, desciendamos nuestras almas a algunos detalles, pues estamos tan lejos de conocer la existencia de Dios como para poder instruirnos unos a otros con palabras y expresiones, que formar cualquier concepto en nuestra mente, con las mismas especies e impresiones de las cosas por las que recibimos el conocimiento de todas las demás, es crearnos un ídolo y, por lo tanto, adorar a un Dios de nuestra propia creación y no al Dios que nos creó. Podemos, tan legítimamente, tallarlo en madera o piedra, como para formarle un ser en nuestras mentes, acorde con nuestras aprehensiones. Lo mejor de nuestros pensamientos sobre la existencia de Dios es que no podemos tener pensamientos sobre Él. Nuestro conocimiento de un ser es mínimo cuando no asciende más allá de saber que no lo conocemos. Puede que haya cosas de Dios que Él mismo nos haya enseñado a mencionar y a regular nuestra expresión al respecto, pero cuando lo hemos hecho, no vemos las cosas en sí, no las conocemos. Creer y admirar es todo lo que logramos. Profesamos, como se nos enseña, que Dios es infinito, omnipotente y eterno, y conocemos las disputas y nociones que existen sobre la omnipresencia, la inmensidad, la infinitud y la eternidad. Tenemos, digo, palabras y nociones sobre estas cosas, pero en cuanto a las cosas en sí, ¿qué sabemos? ¿Qué comprendemos de ellas? ¿Puede la mente humana hacer algo más que sumergirse en un abismo infinito, que es como la nada? ¿Entregarse a lo que no puede concebir, y mucho menos expresar? No se embrutece nuestro entendimiento al contemplar tales cosas, y es como si no lo fuera. Sí, la perfección de nuestro entendimiento no reside en comprender y descansar en ello. Son sólo las partes posteriores de la eternidad y la infinitud que vislumbramos. ¿Qué diré de la Trinidad o de la subsistencia de distintas personas en la misma esencia individual? Un misterio que muchos niegan, porque nadie lo entiende. ¿Un misterio cuya letra es misteriosa? ¿Quién puede explicar la generación del Hijo, la procesión del Espíritu o la diferencia entre uno y otro? Pero no daré más ejemplos en particular. Esa distancia infinita e inconcebible que hay entre Él y nosotros nos mantiene en la oscuridad respecto a cualquier visión de su rostro o una comprensión clara de sus perfecciones. Lo conocemos más por lo que hace que por lo que es, por su bondad que por su bondad esencial. Y qué poco de Él, como dice Job, se descubre aquí. Sabemos poco de Dios, porque solo por la fe lo conocemos. No hablaré ahora de las impresiones que aún quedan en el corazón de todos los hombres, por naturaleza, de que existe un Dios, ni de lo que racionalmente se les puede enseñar acerca de Él, a partir de las obras de su creación y providencia, que ven y contemplan. Es cierto, y esto se debe a la triste experiencia de todas las épocas, tan débiles, bajas, oscuras y confusas, que nadie por esa razón glorificó a Dios como debía, sino que, a pesar de todo su conocimiento de Dios, estaban en realidad sin Dios en el mundo. Efesios 2:12.
El principal y casi único conocimiento que tenemos de Dios y de sus dispensaciones es por la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Nuestro conocimiento de Él y su recompensa, la base de nuestra obediencia o acercamiento a Él, es creer. Por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Dia pisteos o dia eidus por fe, y por fe, como para no tener ninguna idea, imagen o tipo de lo que creemos. La fe es todo el argumento que tenemos sobre lo que no se ve. Hebreos 11:1. Podría insistir aquí en su naturaleza, y de todas sus concomitantes e inquietudes, se desprende que solo conocemos la esencia de lo que conocemos solo por fe. En cuanto a su origen, se basa puramente en el testimonio de aquel a quien no hemos visto. Como dice el apóstol, ¿cómo podéis amar a aquel a quien no habéis visto? Primera Pedro 1:8. Es decir, a quien solo sabéis que es por fe. La fe recibe a todos por su testimonio, y a quienes recibe solo por su propio testimonio. En cuanto a su naturaleza, es un asentimiento basado en el testimonio, no una evidencia basada en la demostración, y su objeto, como se dijo antes, está por encima de nosotros. Por lo tanto, nuestra fe, como se observó anteriormente, se llama ver oscuramente, como en un espejo. Todo lo que conocemos de esta manera, y todo lo que sabemos de Dios, lo conocemos de esta manera. Es simplemente bajo, oscuro y obscuro. Objeción. Pero dirás, todo esto es cierto, pero solo lo es para quienes no conocen a Dios. Tal vez, tal como se revela en Jesucristo. Con quienes sí lo conocen, es diferente. Es cierto que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito lo reveló. Juan 1:18. Y el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Primera Juan 5:20. La iluminación del el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, brilla sobre los creyentes. 2 Corintios 4:4. Sí, y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandece en sus corazones, para darles el conocimiento de su gloria en la faz de su Hijo. De modo que, aunque éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Efesios 5:8. Y el apóstol dice, todos nosotros, a cara descubierta, contemplamos la gloria del Señor. 2 Corintios 4:10. 3:18. Y ahora estamos tan lejos de estar en tal oscuridad o a tal distancia de Dios, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Primera Juan 1:3. La luz del Evangelio por la cual ahora Dios se revela es gloriosa. No una estrella, sino el sol en su belleza ha salido sobre nosotros, y el velo es quitado de nuestros rostros. De modo que aunque los incrédulos, sí, y quizás algunos creyentes débiles, puedan estar en alguna oscuridad, sin embargo, aquellos de algún crecimiento o logros considerables tienen una visión clara del rostro de Dios en Jesucristo. Respuestas. A lo cual respondo. La verdad es que todos sabemos lo suficiente de Él para amarlo más de lo que lo hacemos, para deleitarnos en Él y servirlo, creerle, obedecerle, poner nuestra confianza en Él, por encima de todo lo que hemos alcanzado hasta ahora. Nuestra oscuridad y debilidad no son excusa para nuestra negligencia y desobediencia. ¿Quién ha llegado al conocimiento que tenía de las perfecciones, excelencias y voluntad de Dios? El propósito de Dios al darnos este conocimiento de sí mismo es que podamos glorificarlo como Dios. Romanos 1:21. Es decir, amarlo, servirlo, creerle y obedecerle. Darle todo el honor y la gloria que las pobres criaturas pecadoras merecen a un Dios y Creador que perdona los pecados. Todos debemos reconocer que nunca fuimos completamente transformados a la imagen de ese conocimiento que hemos tenido. Y si hubiéramos usado bien nuestros talentos, podríamos haber recibido más. Comparativamente, el conocimiento que tenemos de Dios por la revelación de Jesucristo en el Evangelio es sumamente eminente y glorioso. Lo es en comparación con cualquier conocimiento de Dios que de otro modo se pudiera alcanzar, o que se transmitiera en la ley bajo el Antiguo Testamento, que solo tenía la sombra de las cosas buenas, no la imagen expresa de ellas. Esto es lo que el apóstol analiza extensamente. 2 Corintios 3.
Cristo ahora, en estos últimos días, ha revelado al Padre desde su propio seno, ha declarado su nombre, ha dado a conocer su mente, voluntad y consejo de una manera mucho más clara, eminente y distinta que antes, mientras mantenía a su pueblo bajo la pedagogía de la ley. Y esto es lo que, en general, se pretende en los pasajes antes mencionados. La presentación y declaración clara y perspicaz de Dios y su voluntad en el Evangelio es expresamente exaltada en comparación con cualquier otra forma de revelación de sí mismo. La diferencia entre creyentes e incrédulos en cuanto al conocimiento no radica tanto en el conocimiento de ellos como en la forma de conocerlo. Algunos incrédulos pueden saber más y decir más sobre Dios, sus perfecciones y su voluntad que muchos creyentes, pero no saben nada como deberían, nada correctamente, nada espiritual y salvador, nada con una luz santa y celestial. La excelencia de un creyente no reside en que tenga una gran comprensión de las cosas, sino en que lo que comprende, que quizás sea muy poco, lo vea a la luz del Espíritu de Dios, en una luz salvadora que transforma el alma. Y esto es lo que nos da comunión con Dios, y no pensamientos curiosos, ni ideas insondables. Jesucristo, por su palabra y su Espíritu, revela a los corazones de todos los suyos a Dios como Padre, como Dios en pacto, como recompensador, en todos los sentidos, lo suficiente para enseñarnos a obedecerle aquí y guiarnos a su seno, para descansar allí en su gozo por la eternidad. Pero ahora, a pesar de todo esto, solo conocemos una pequeña parte de él. Solo vemos su espalda, porque el propósito de toda revelación evangélica no es revelar la gloria esencial de Dios para que lo veamos tal como es, sino simplemente declarar lo que Él conoce lo suficiente como para ser la base de nuestra fe, amor, obediencia y acercamiento a Él. Es decir, de la fe que aquí espera de nosotros, servicios dignos de pobres criaturas en medio de las tentaciones. Pero cuando nos llama a la admiración y contemplación eternas, sin interrupción, nos descubrirá de una manera nueva, y la imagen completa de las cosas, tal como se presentan ahora ante nosotros, se desvanecerá como una sombra. Somos torpes y lentos de corazón para recibir las cosas que están en la palabra revelada. Dios, por nuestra debilidad y flaqueza, nos mantiene en continua dependencia de Él, para recibir enseñanzas y revelaciones de sí mismo a través de su palabra, sin que en este mundo ninguna alma alcance el máximo de lo que proviene de la palabra para ser comprendido y descubierto. De modo que, aunque el camino de la revelación en el Evangelio es claro y evidente, sabemos poco de las cosas mismas que se revelan. Revivamos entonces el uso y la intención de esta consideración. ¿Acaso una debida comprensión de esta inconcebible grandeza de Dios y de esa infinita distancia que nos separa de Él no llenará el alma de un santo y terrible temor de Él, de modo que la mantendrá en un estado inapropiado para el florecimiento de cualquier lujuria? Que el alma esté continuamente acostumbrada a pensamientos reverenciales sobre la grandeza y omnipresencia de Dios y estará muy atenta a cualquier comportamiento indebido. Considera a aquel con quien tienes que tratar. Incluso, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y en tus mayores vergüenzas ante su presencia y sus ojos, sabe que tu propia naturaleza es demasiado estrecha para soportar aprensiones adecuadas a su gloria esencial. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.